Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, la primera pregunta que nos decía, ¿cuál es el mejor estudio de imagen para valorar vías biliares? Ahí, hay habido algunos que han tenido algunas dudas, porque unos me han respondido ecografía o ultrasonido y otros me han respondido resonancia magnética. Efectivamente, como nos decía igual en el video, y si han leído algunas cosas en internet sobre vías biliares y han comparado con lo de la práctica, el mejor estudio, el mejor, es la colangioresonancia. O sea, estamos hablando de la resonancia magnética. Pero no quiere decir que el primer estudio y el que se tenga más accesible y a la mano no sea la ecografía. O sea, ahí les he hecho valer tantos como si me hubieran respondido ecografía como resonancia magnética, porque ambos son muy buenos estudios para valorar vías biliares, aunque el estudio mejor y el que nos da más información es la resonancia magnética. ¿Ya? Quiero que quede claro eso. La segunda pregunta. ¿Cuál es el diámetro máximo de la vena porta? Eso era fácil y se encontraba en internet, creo que no había problema. Máximo son 13 milímetros, ¿no? La pregunta 3. ¿Qué estructuras drenan al conducto hepático común? Igual ahí la mayoría, todos, creo que todos, ninguno se ha equivocado, era fácil. Anatomía, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, se unen para formar el conducto hepático común. Y a este se le une el conducto cístico, que viene de la vesícula, para formar el colédoco. Eso era fácil y un recuerdo anatómico nada más. ¿Cuál es el diámetro máximo del colédoco? Ahí también siempre les he recalcado y valga la aclaración de que el colédoco puede llegar a ser, algunos me han puesto hasta 6 milímetros y otros hasta 8. Realmente es muy poca la diferencia, son pocos milímetros de diferencia y en algunos lugares de la bibliografía varía, pero cualquiera de las dos está bien. Y quiero recalcar aquí que igual alguna persona me puso que en pacientes colecistectomizados, o sea que se haya extirpado la vesícula, el colédoco puede llegar a ser más grueso, llegar hasta 10 milímetros, 9 a 10 milímetros. Esa era la respuesta. Si me han puesto 6, 8 milímetros, está bien. La respuesta 5. ¿Cómo son los dos tipos de mecanismos por los cuales se dilata la vía biliar? Nos decía 2 tipos de mecanismos. Obstructivos y no obstructivos. Igual en el video nos mostraba así, las causas obstructivas y las causas no obstructivas. A la pregunta 6, ¿cuáles son las causas obstructivas de la vía biliar? Si hemos hablado que por 2 mecanismos se puede obstruir, obstructiva y no obstructiva. Ahora queremos saber cuáles son las causas obstructivas. Dentro de estas entraban las causas como las litiasis, las obstructivas, las tumorales, neoplasias o cualquier tumor que se presente en la vía biliar, y las inflamatorias. Eso nos daban, ¿no? Las causas obstructivas. Igual ahí creo que no había un problema. La pregunta 7. ¿Cuál es la causa más frecuente de dilatación de la vía biliar? Eso igual era fácil, se lo recalco bastante. La causa más común y todos en general lo vemos como personal de salud son las litiasis. ¿No? Los litos, las que se precipitan, las piedras que se forman en la vía biliar y las tapan. Esa es la causa más frecuente y más común. Tampoco había otro problema ahí. La pregunta 8 es igual, era fácil. Solamente quiero que quede clara las diferencias, ¿no? ¿Qué significa colelitiasis? En medicina, el nombre, si sabemos interpretarlo, nos da un acercamiento a lo que nos estamos refiriendo y sobre todo a qué órgano nos estamos refiriendo y a qué patología. Litiasis ya nos dice la última parte, ¿no? Colelitiasis, litos, piedras. Cole, con el término cole casi siempre hace referencia a vesícula. Entonces, colelitiasis, litos en la vesícula biliar. ¿Y qué cuadro clínico se presenta? Eso era fácil, ¿no? Dolor en epigastrio, dolor intenso, puede estar acompañado de vómitos, se puede irradiar hasta la región dorsal, ¿qué más había ahí? Puede haber anorexia, eso, o sea, y ictericia. Esa era fácil igual. ¿Qué diferencia hay con la colecistitis? Itis en medicina se refiere a inflamación. ¿No? Colecistitis, itis, inflamación de la vesícula. Puede haber una colecistitis con litos, colecistitis litiásica, o una colecistitis alitiásica, que era la siguiente pregunta que tenían más abajo. ¿no? Era fácil. Si hay litos y está inflamada la vesícula, colecistitis litiásica. Si no hay litos y está inflamada la vesícula, una colecistitis alitiásica. ¿Ya?
Esos términos tienen que ustedes dominarlos. ¿Qué significa el signo de Murphy ecográfico? Ahí tampoco ha habido ningún problema. Igual que han llevado en semiología, cuando hacían el signo de Murphy, que era presionar en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho del abdomen, intensamente presionábamos fuerte y el paciente se quejaba de dolor. Lo mismo trasladado a la parte de ecografía, imagenológicamente. Se hace la misma maniobra, solo que con el transductor, con la sondita en la que se hace la ecografía, se presiona hasta el fondo y el paciente se queja de dolor por la irritación que se está provocando alrededor de la vesícula. Eso también no ha habido ningún problema. ¿Qué significa coledocolitiasis? Lo mismo, el nombre nos dice, ¿no? Coledocolitiasis. Litos en el colédoco. Colelitiasis, litos en la vesícula. Nos acordamos anatómicamente qué estamos hablando. Una cosa es la vesícula, otra cosa es el colédoco, ¿no? Eso era fácil. La pregunta 11. ¿Qué laboratorios de sangre, en laboratorio de sangre, qué parámetros se elevan en una coledocolitiasis? Igual ahí no ha habido ningún problema. Cuando hablamos de obstrucción de las vías biliares, los más específicos son las bilirrubinas, sobre todo la bilirrubina que ya está conjugada, o sea, la bilirrubina directa, y la fosfatasa alcalina. Son los dos parámetros que en laboratorio van a estar elevados y nos dan la orientación de que podamos estar frente a una obstrucción de la vía biliar, ¿no? Y sobre todo la fosfatasa alcalina. No pasa lo mismo con la bilirrubina indirecta. Si se acuerdan en fisiología cómo era la conjugación de la bilirrubina dentro de los hepatocitos y del parénquima hepático como tal, si hay alguna inflamación, la bilirrubina indirecta va a ser la que se eleva. Por ejemplo, una hepatitis, cuando están inflamados todo lo que serían los acinos hepáticos. Mientras que cuando se inflama o se daña cualquier estructura fuera del hígado, ya la bilirrubina va a estar conjugada y esa va a ser la que se va a elevar porque no se va a poder secretar con normalidad. ¿Ya? La 12. ¿Cuál es la triada de Charcot? Primero, hablar que la triada de Charcot hace referencia a la colangitis. ¿Y qué significa colangitis? Itis, inflamación. Colangio, referente a las vías biliares. Por eso se habla de colangioresonancia, ¿ve? Resonancia de las vías biliares, de todo lo que es el árbol biliar. Es colangitis, inflamación de las vías biliares. Eso se presenta en una colangitis, en una inflamación de las vías biliares. ¿Cuál es la triada? Fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia. Triada, pues habla de 3, ¿verdad? Igual, fácil. La 13. ¿Qué estudio de imágenes de primera elección ante la sospecha de colelitiasis? Ahora, no creo que ahí no había problema, pero como les dije en la primera pregunta, la primera elección es la que siempre vamos a tener más disponible y nos va a aportar mejor información, siempre yendo de lo más barato como lo más simple hasta lo más complejo. Ahí estamos hablando de la ecografía, ¿no? Lo primero que vamos a pedir a un paciente si sospechamos colelitiasis o piedras en la vesícula, una ecografía abdominal. Ya. La 14. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos de inflamación de la vesícula biliar? Ha habido algunas personas que han equivocado. Marcadores ecográficos. Estamos hablando de qué se ve en ecografía. ¿Qué nos marca la ecografía para decir, esto posiblemente es una inflamación de la vesícula biliar, una colecistitis? Sobre todo, el grosor de la pared. Les digo, cuando la pared vesicular está engrosada en más de 3 milímetros, ya nos habla de que hay una colecistitis. La presencia también de cualquier estructura dentro de la vesícula, sea litiasis, sea barro biliar, sean pólipos, cualquier estructura dentro, porque normalmente la vesícula tiene que estar vacía, solamente llena de bilis, bien anecoica, bien negrita. Si ya tuviéramos alguna imagen ecogénica blanca dentro de la vesícula, también es otro signo sugestivo de que puede estar provocando una inflamación de la vesícula. Y el signo de Murphy positivo, ¿no? Por la misma inflamación, como les dije, irrita toda la parte del peritoneo y al comprimir duele. La 15, ¿qué significa colecistitis alitiásica? Ya les dije, ¿no? Colecistitis, inflamación, alitiásica, ausencia de litiasis. No hay, esto sobre todo se presenta en pacientes que están, como decía el video, si lo han visto, pacientes que están mucho tiempo en cama, en terapia intensiva,
esas bilis que normalmente se debe secretar cuando el paciente come cualquier alimento con grasa, y estos pacientes como tienen alimentación parenteral o están mucho tiempo acostados, no se llega a contraer con totalidad la vesícula. Entonces la bilis se precipita y empieza poco a poco a inflamar las paredes de la vesícula. Entonces hay una inflamación de la vesícula, pero sin litiasis como tal. No se forman todavía los litos. ¿Ya? La 16. ¿Cuál será la recomendación o preparación? Aquí, ojo, aquí había mucha confusión. ¿Cuál será la recomendación o la preparación? O sea, ¿qué le recomiendas a un paciente o cómo lo preparas a un paciente para hacer una ecografía de vía biliar? Esto ustedes tienen que saber porque van a ver como médicos generales que van a mandar muchas veces ecografías. Y como les digo, ustedes como médicos al solicitar un estudio, tienen que saber qué es lo que quieren recibir de vuelta, qué es lo que les va a informar el médico que les haga la ecografía. No es mandar por mandar. O sea, si yo estoy pensando que un paciente tiene colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis o cualquier afectación de la vía biliar, primero, ¿qué estudio le debo solicitar y que tengo a la mano y es más económico? La ecografía. Perfecto. ¿Y qué le tengo que decir al paciente? No, si yo estoy viendo que el paciente tiene un dolor de hace 5 meses, que el hipocondrio derecho, quiero descartar que sea litiasis, no lo voy a mandar directamente a hacer una ecografía inmediatamente. Es un paciente que no tiene dolor, está estable, quiero que me lo valore muy bien la vía biliar. Y para eso ustedes tienen que tener en mente y no se olviden qué pasa. Cuando un paciente no come, está en ayunas de 6 a 8 horas, esa vesícula está llena de bilis, todavía no se ha secretado, no se ha contraído. Una vez que consumes cualquier alimento y sobre todo alimentos con grasa, se vacía la vesícula. Entonces, por ende, la ecografía no se la va a poder ver bien, no se va a poder valorar con exactitud bien las paredes de la vesícula, no se va a ver si hay alguna estructura pequeñita que esté en la pared o un lito pequeñito que esté. Por eso la preparación y la recomendación siempre es un paciente en ayunas, de 6 a 8 horas, en ayunas. Esa es la respuesta. Recomendación o preparación, paciente en ayunas. ¿Ya? Siempre que vayan a pedir una ecografía, ustedes como médicos tienen que hablar con el paciente y decirle eso, ¿no? Le estoy pidiendo una ecografía abdominal y es recomendable que se vaya, hable de un lugar donde se le va a hacer y recomendable que vayan en ayunas. No coman nada 6 a 8 horas. Eso tienen que saber por qué se pide, no es por simplemente, me da la gana de que el paciente no coma. No, ¿eh? La pregunta 17. ¿Cuál es el tipo más frecuente de cáncer de vesícula biliar? Ahí no ha habido el adenocarcinoma. Es el tipo histológico más frecuente de cáncer en vesícula biliar. ¿Y qué tipo de lesión más frecuente, qué tipo de lesión más frecuente puede ser precursora? Hay habido igual algunas variaciones. Algunos me han puesto litiasis y hay otros que me han puesto pólipos. Ahí la respuesta correcta eran los pólipos. ¿Qué son los pólipos? El otro grupo me preguntaba que eso no sería una complicación. Me decían, no. Los pólipos, vamos a, como siempre les digo, imaginar un poco. La parte de imagenología es hacer similitud con cosas que nos hagan recuerdo. Un pólipo, así como los pólipos se pueden presentar en los intestinos, como hemos visto antes, en el intestino grueso muy frecuentemente, en la vesícula, en el esófago, en varios lugares. Los pólipos son son lesiones son tejidos, son lesiones de tejido que se pegan a la pared del órgano. Es como si se imaginarían un honguito. Un honguito tiene como un tallito, ¿no? Un pedículo que está y lo une al piso. En este caso es casi lo mismo. El pólipo se une siempre por un pedículo a la pared del órgano. Y esa imagen, esa lesión que es de tejido, porque no es quística, no es piedra, es tejido, esa lesión a veces puede ser maligna y a veces puede ser benigna. Hasta que no se saque esa lesioncita que está en la pared, no se puede determinar la naturaleza de la lesión, ni por imágenes. Es por eso que cuando aparece un pólipo en cualquiera de estos lugares, ya sea colon, esófago o vesícula, es una lesión que hay que ponerle mucha atención, hay que controlarla de cerca o mejor quitarla y examinar para ver qué era. Esa es la lesión precursora de un cáncer de vesícula. Cuando encuentran un pólipo en vesícula hay que tomarle atención y decir, o controles cada cierto tiempo y ver que ese pólipo no aumente de volumen, no cambie sus características de imágenes, o directamente hay muchos cirujanos que prefieren operar.
y quitarlo y ver qué es. ¿Ya? Listo, eso era el cuestionario, no era nada difícil, como les digo, y era lo más importante que se debe saber sobre vías biliares. ¿Ha habido alguna duda ahí? ¿Hay alguna pregunta? Doctora, yo por favor, es una pregunta corta. Dime. No he entendido muy bien la 8 de la colelitiasis y la diferencia con la colicistitis. Yo lo que puse es que, bueno, y lo que vi en el video es que la colelitiasis puede llegar a ser asintomática, pero ya cuando presenta un cuadro doloroso, se la considera una colecistitis, pero creo que le he escuchado decir que hay otros aspectos más, entonces no sé si me he equivocado o me he confundido para realizar la diferencia entre ambas patologías. No, efectivamente, lo que dices es correcto. La colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula, ¿verdad? Esta puede ser asintomática, siempre y cuando la vesícula no esté inflamada. Si no hay una colecistitis, probablemente el paciente está años sin sentir sintomatología, o a veces siente una sintomatología muy leve solo cuando consume alimentos con mucha grasa. Por el mismo mecanismo de contracción de la vesícula, a veces un poco irrita la piedrita que está ahí adentro y el paciente siente un dolor o una pesadez, pero de ahí no pasa. ¿Cuándo empiezan los síntomas? La sintomatología mucho más fuerte cuando esa pared se inflama, cuando la vesícula se inflama. Ahí empieza todo el cuadro clínico anterior, ¿no? Es lo correcto lo que me dices. Es así. La colecistitis es la inflamación y esa sí da sintomatología mucho más fuerte. El dolor intenso en el epigastrio, irradiado hasta la parte posterior, puede haber una ictericia. Ahora, la colelitiasis, como les decía hace rato en el cuadro clínico, puede o no estar acompañado de ictericia dependiendo del grado de obstrucción que provoca. Como todo, como todo lo que les hablo, imaginándonos, la vesícula es una bolsita. Si hay una piedrita y la piedrita está yendo y viniendo y moviéndose de aquí para allá, probablemente esa piedra esté a años y no provoque obstrucción, no provoque inflamación. Pero si esa piedra es muy pequeña y justo llega a los 3 milímetros que tiene el conducto, 2 a 3 milímetros que tiene el conducto cístico y se enclava ahí, se mete al conducto, ahí sí va a obstruir y va a dificultar el vaciamiento normal de la vesícula. En ese momento, por mecanismo de reflujo, esa vesícula se va a inflamar y el paciente va a tener ictericia, va a tener un cuadro mucho más agudo y mucho más intenso. ¿Ya? Es eso, esa es la forma en la que nos podríamos imaginar, ¿no? Colecistitis, la inflamación. Y la colelitiasis, la presencia de litos, nada más, que puede ser asintomática o podría estar relacionada con todo el cuadro anterior. Ya, creo que si tiene alguna pregunta me dicen nomás, creo que quedó claro, pero es correcto lo que me dices, Lau, está bien, perfecta tu observación. Gracias, doctor. Bueno, doctores, si no hay ninguna otra duda respecto a nuestro anterior tema, en esta clase vamos a llevar el tema, vamos a pasar el tema de páncreas. Lo más importante, páncreas es un tema sí, es un tema un poco largo. Para una clase es un poco largo. Voy a intentar que nos alcance para hacer el cuestionario dentro de la clase y si no, que es más probable que no nos alcance porque con el anterior grupo tampoco me alcanzó el tiempo, voy a dejar en la plataforma y para la siguiente clase van a responder. ¿Ya? De todas formas, igual que la anterior vez, vamos a ver el video. No voy a poner el audio porque creo que hay problemas con eso definitivamente. Voy a explicar yo lo más puntual, lo más importante, pero vean el video, siempre les recalco. Mientras más vean, más acostumbren a los ojos a ver, va a ser mucho más fácil para ustedes el momento en el que se presenten frente a un estudio de imagen y frente a un paciente. ¿Ya? Bueno, voy a compartir ahora el video. Un segundo. Primero voy a compartir las preguntas. Son menos que la anterior, son 11 preguntitas nada más. Son estas de acá. Que están resumidas como lo más importante que deben saber del tema de páncreas. Si ya han llevado páncreas en la parte teórica, se les va a hacer mucho más fácil y la mayoría de las preguntas incluso puede que ya las sepan, las respuestas. Ya, vamos a continuar. Ven mi pantalla, ¿no? A ver, díganme, ¿están ahí? ¿Ven mi pantalla?
Sí, doctora. Ya, dígame. ¿Va a haber video para nosotros responder las preguntas? Sí, sí, les voy a dejar el video. Les voy a dejar Ah, está bien. el número de Gracias. teléfono. Yo soy la que más hablo en esta clase práctica y ustedes deberían hablar. Ya, a ver, vamos a empezar a hablar lo más importante de páncreas. Vamos a hacer un resumen. Voy a correr un poco. Si hay cosas que no me están tomando atención, díganme. Igual el video va a estar en la plataforma. Lo importante es que se lleven lo más importante y lo que más atención le tienen que tomar en este tema. A ver, comenzando con páncreas. Cuando nosotros como médicos sospechamos de cualquier patología pancreática, en cuanto a imagen vamos a tener, como siempre, pensar qué estudio de imagen nos va a dar más información para corroborar nuestro diagnóstico o para descartar nuestro diagnóstico. Entre los estudios, nuevamente vamos a meter a la cabeza, vamos a solicitar estudios de imagen de lo más simple a lo más complejo. Tengo en mi cabeza una idea de qué estudios de imagen tengo. Tengo estudio de radiología convencional de abdomen, radiografía simple que ya la hemos visto, radiografías contrastadas que ya las hemos visto, ecografías, tomografías y resonancia. En ese orden de lo más simple a lo más complejo. Lo repito varias veces, ¿no? Ahora, hablando primero de radiografía de abdomen, tanto simple como contrastada. En el páncreas, estos dos estudios no nos van a facilitar mucha información, no nos van a dar mucha información. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano, primero, retroperitoneal, que quiere decir que está atrás, bien posterior, y no tiene la densidad de las vértebras, no tiene una densidad sólida, no es hueso, ¿no ve? Entonces es por eso de que la radiografía convencional como tal no me va a mostrar la forma del páncreas, no me va a mostrar si existiría un tumor, no me va a mostrar si estaría inflamado. Lo mismo pasa con la radiografía contrastada. ¿Se acuerdan que hemos hablado del esofagograma, esófago gastroduodenal, que pasaba todo el contraste varitado por el esófago, el estómago, el duodeno? Si se dan cuenta en esos estudios, nunca hemos llegado a ver el páncreas. Porque el proceso para que el páncreas llegue a obtener el contraste no es por vía digestiva, ¿no? O sea, la vía digestiva va directamente al intestino grueso, al recto y se elimina. No pasa por el páncreas. Por eso tampoco me va a dar información. La ecografía sí. La ecografía, nuevamente, de lo más simple a lo más complejo, la ecografía va a ser el primer estudio al que voy a recurrir para ver cómo está el páncreas, que es la primera imagen que tienen acá. El páncreas tiene una forma, igual que la han visto en libros de anatomía, tiene una forma alargada, que se compone de la cabeza, del cuerpo y de la cola del páncreas. Esta estructura, esta glándula, descansa o se apoya en una estructura, miren, anecoica en forma de comita, una estructura negrita, anecoica, que es una estructura vascular, es la vena esplénica. Esta vena esplénica, si nosotros la seguiríamos en otros cortes, viene hasta el vaso, drena el vaso, viene, y en algún momento se llega a unir con la vena mesentérica superior y va a formar la vena porta, más allá. Viene por acá y forma la vena porta para que la vena porta vaya y se ramifique dentro del hígado. Entonces, antes de formar la vena porta, viene el páncreas y se apoya en esa venita esplénica. Es así como nosotros en ecografía la vamos a poder identificar. Primero buscamos la vena esplénica y esa estructura que está por encima, ese es el páncreas. Porque si se dan cuenta, el páncreas no es lo mismo que el hígado cuando lo veíamos con su cápsula bien bonito, la vesícula que la veíamos así redondita, con sus paredes bien definidas y con su contenido anecoico. No, es una estructura, miren, medio isoecogénica, su densidad o su ecogenicidad en ecografía es un poco más gris, el color es más gris. Entonces es un poquito más difícil identificarlo si es que no identificamos primero esta estructura vascular. ¿Ya? Eso es por ecografía. ¿Qué pasa por ecografía? Como dice acá, la ecografía tiene menor sensibilidad y especificidad si comparamos con estos otros dos estudios. Tanto la tomografía como la resonancia son estudios de mejor indicación o nos aporta mucha más información para ver al páncreas. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces pasa que los pacientes o son muy gorditos, cuando hay mucha grasa intraabdominal, la ecografía se limita más. Se ve mucho más blanco, el sonido no penetra hasta el fondo, no se puede delimitar tan bonito el páncreas y hay otro factor.
Los pacientes cuando están con algún proceso agudo inflamatorio abdominal tienden a tener mucho gas. O cualquier paciente que ha pasado el transcurso del día y come, hace su actividad normal y a partir de la tarde nuevamente también se ve mucho gas en el abdomen. Y el gas tampoco es una buena preparación para una ecografía. ¿Qué pasa? El gas se interpone por acá, se mete un asa intestinal y ya no se ve la mitad del páncreas, ni cuerpo ni cola del páncreas. Entonces podemos ver un poco la cabeza, podemos ver el cuerpo, pero ya no nos da la información de qué está pasando de aquí para allá. Es por eso que tiene sus limitaciones. Ahora, después de que la ecografía no me ha dado una buena información, ya sea por las causas que les dije, ¿qué otro estudio tenemos para recurrir? La tomografía. La tomografía es un muy buen estudio. ¿Por qué? Porque no es tan cara como la resonancia y nos aporta muy buena información del páncreas. Anatómicamente, ¿dónde está? Miren, señalado con flechas amarillitas. Es toda esta estructura que la ven acá. Esta imagen más hiperdensa es la vena esplénica, que les comentaba anteriormente, que aquí se ve así. ¿Por qué está blanca aquí? Porque es una tomografía contrastada. ¿Se acuerdan cuando les decía tomografía contrastada multifase? Fase arterial, fase venosa. En esta fase es fase arterial porque miren cómo está la aorta, miren cómo está el tronco celíaco y un poquito se está pintando la parte de la vena esplénica. ¿Ya? Es una tomografía contrastada y nos ayuda a ver esa interfase entre el vaso, entre la estructura vascular y entre el parénquima pancreático. Y miren cómo veo el cuerpo y cómo veo a la cola hasta donde termina. Aquí, si bien veo parte de la cola, pero no veo muy bien, probablemente esté terminando acá, pero no veo con esa definición como se ve acá. Eso de aporte me da la tomografía en cuanto al páncreas. Ahora, la resonancia, mucho mejor aún. La resonancia, miren la fidelidad en la que me muestra los bordes, la interfase que tiene el páncreas, si es que está o no dañada la estructura alrededor del páncreas, toda la grasa peripancreática que se llama, me da mucha mejor información. Pero si se dan cuenta, en la mayoría de los hospitales y en general en los países no se hace mucha resonancia cuando hay un cuadro de pancreatitis, por ejemplo. Sobre todo esto es por el costo. El costo de una resonancia de abdomen es prácticamente 5 a 6 veces más que el costo de una tomografía. ¿Ya? A pesar de ello, es un muy buen estudio para ver al páncreas. Muy bien. Y aquí vamos a pasar. Ahora, ¿qué patologías importantes podemos ver en páncreas? Todavía no voy a pasar a la parte inflamatoria. Hay una forma en la que se degenera el páncreas. El páncreas cuando se degenera, cuando hablo de degeneración, hablo de disminución de volumen, pérdida de la función, a lo que llamamos atrofia. Como dice aquí el título, atrofia pancreática. ¿En qué casos se da una atrofia pancreática? En estos casos, pacientes muy mayores, seniles, en casos de obesidad, porque el páncreas suele llenarse mucho de grasa y esa grasa va reemplazando poco a poco los acinos pancreáticos y termina atrofiándose. En casos de pancreatitis crónica también es otro signo de pancreatitis crónica, la atrofia pancreática. Y eso, hasta ahí vamos a dejar. Miren cómo se ve en tomografía. Aquí descansa el páncreas, nuevamente aorta. Estoy viendo estructuras vasculares. Esto es un corte un poquito más inferior, por eso no se ve tan bonita la vena esplénica. Pero acá está el páncreas. No es el mismo páncreas que veíamos antes, ¿no? No es este mismo páncreas, con sus bordes bien delimitados, que puedo decir dónde empieza y dónde termina. Aquí no. Esta glándula efectivamente está atrofiada, no tiene un buen parénquima. Hay áreas que están un poquito respetadas, otras no. Así se ve un páncreas atrofiado. Y sobre todo estas causas, ¿no? Causas seniles, obesidad y una pancreatitis crónica. Ahora, otra causa frecuente es la lipomatosis pancreática. ¿Qué quiere decir lipomatosis? Que se reemplaza por grasa. Lo mismo que pasaba con la esteatosis hepática, pasa con el páncreas. Cuando hay una alteración en el metabolismo, un síndrome metabólico, obesidad, consumo excesivo de grasa y también consumo excesivo de alcohol, el páncreas, intentando depurar todas esas sustancias, se va a llenar de grasa. Es muy frecuente igual verlo así.
Sobre todo aquí me interesa que vean con ecografía. Miren cómo se ve el páncreas. No es el mismo páncreas bonito que lo veíamos acá, ¿no? Miren, fíjense el color que tiene el parénquima pancreático. Fíjense el color que tenía en relación con el músculo. Esta parte de acá adelante es el músculo. Esto es la estructura vascular. Y si se fijan, este páncreas es mucho más ecogénico, más blanco, por la cantidad de infiltración grasa que tiene, y está un poco más grueso, ¿no? No es tan bonito como el otro que se veía la cabecita, el cuerpito, la cola, no, acá no. Eso me interesa que se fije. Este es un esquema para acordarnos la ubicación del páncreas, que ya les he dicho hace rato, ¿no? Descansa sobre la vena esplénica, miren la cabeza, el cuerpo y la cola que estaría por acá. Aquí se ve un poco de la cola. Ese es un esquemita que muestra nada más. Ah, y otra cosita acá que nos muestra es el conducto pancreático principal. Normalmente el conducto pancreático no se lo llega a ver porque miren, mide menos de 2 milímetros. Miren acá, el conducto pancreático debería estar por acá y debería pasar por acá. Esta parte puede ser, es tan delgadito que si no está inflamado, no está dilatado, no se lo llega a ver. Cuando se lo ve es cuando hay alguna patología que lo puede estar obstruyendo o alguna inflamación que puede estar alterando, ¿ya? Acuérdense de fisiología, fisiopatología, qué función tenía el páncreas. ¿Se acuerdan? El páncreas era una glándula tanto exócrina como endocrina, ¿no? Acuérdense, vamos a hablar de eso más adelante. Aquí nos da las medidas normales de la cabeza, del cuerpo y de la cola del páncreas. Nuevamente la imagen de ecografía. ¿Se acuerdan de esta imagen que les dije en ecografía? ¿Qué se llama? Esto es el pictograma. Pictograma, digamos, de imagen, algo así. Si alguna vez han visto en aplicaciones, ¿no? De imagen, qué sé yo, fotos o cosas así. Lo mismo en ecografía. Pictograma. Eso se llama la imagen, esa se llama la imagen donde nos representa a qué nivel está el corte ecográfico que estoy haciendo. Miren, el pictograma me dice que estoy en el reborde costal derecho a este nivel, y este pictograma me está diciendo que estoy al medio, justo en el epigastrio por debajo del apéndice cifoides. Eso es para que tenga una referencia el médico a qué nivel se está haciendo el corte, ¿ya? Ahora, vamos a empezar con las patologías inflamatorias del páncreas. Entre las enfermedades igual frecuentes, segundas en frecuencia a las anteriores, tenemos las pancreatitis. La pancreatitis puede ser aguda, si tiene una evolución mucho más rápido, mucho más intensa ese rato, o pancreatitis crónica. La pancreatitis aguda. La principal causa de la pancreatitis aguda es la presencia de litus, patologías biliares. Sobre todo esas microlitiasis que tienen menos de 2 milímetros o menos de 3 milímetros de diámetro, se meten en los conductos, migran a los conductos y tapan el conducto pancreático principal, y esa glándula se inflama porque no puede